Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Junta Médica. Hoy arrancamos con un tipo de cáncer, atención, que la mortalidad es bastante alta. Cuando ya los pacientes son diagnosticados con el cáncer de pulmón, generalmente el estadio es bastante avanzado y las probabilidades de sobrevivir se reducen y mucho. Una de las causas principales del cáncer de pulmón, ya lo dice la OMS, es el cigarrillo, es el tabaco. Pero aquí en nuestro país contamos con otro enemigo, la leña. ¿Cuántas familias en el interior del Perú, ¿no?, sobre todo en las zonas altoandinas, cocinan con leña, se calientan con leña? Y esto también puede convertirse en un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de pulmón. Pero hoy en día encontramos un nuevo tratamiento como la inmunoterapia. ¿En qué consiste? Se lo contamos enseguida. Vamos a conocer a nuestras doctoras invitadas aquí al programa. Está la neumóloga Catherine Gutarra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del INEN, y también la doctora, la oncóloga Natalia Valdivieso, también del INEN. Muy buenos días, doctoras, bienvenidas al programa. Hoy vamos a hablar, atención, nos acercamos aquí a nuestro muñeco de los pulmones, del cáncer de pulmón y cómo es que se va formando, ¿no?, esta enfermedad peligrosísima, ¿no?, en nuestro organismo. Ya al inicio les daba algunas pistas, ¿no?, sobre algunos factores de riesgo, pero el tabaco y la leña no son los únicos, ¿verdad? Luego más adelante vamos a ver más cosas. A ver, empezamos. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Junta Médica por brindarnos este espacio de conversar sobre cáncer de pulmón, que es en nuestro país un problema que se debe conversar y se debe evaluar. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, tendríamos que mencionar a nuestros televidentes de que el cáncer de pulmón se produce principalmente por la inhalación de partículas tóxicas que van a llegar al pulmón, van a producir un proceso inflamatorio, van a producir alteración a nivel de la vía aérea, a nivel del parénquima pulmonar, y van a, por la constante inhalación de estas sustancias tóxicas, van a producir alteración del tejido, y el tejido va a tratar, el organismo va a tratar de mejorar, de repararse continuamente. Hay un sistema de reparación, pero va a llegar un momento en que tanto es la agresión de las partículas inhaladas tóxicas que se produce un sistema de mutación de enzimas que finalmente trastocan ese balance que tiene el organismo de defenderse, y se va a formar esta mutación que se llama, y va a producir estas células que son las células cancerígenas, y que en el tiempo estas se van a multiplicar, ¿cierto? Entonces, más o menos el factor de riesgo para cáncer de pulmón, principalmente en el mundo, es como se había mencionado, el 90% está asociado al tabaquismo. Sin embargo, en los estudios que se han hecho en Latinoamérica, en este último que ha salido publicado hace poco, se ve que no solamente este es el único factor de riesgo, sino está asociado a otros factores de riesgo. Para nuestra población latinoamericana, más o menos el 64%, a diferencia de en el mundo, en Latinoamérica el 64% de personas están expuestas al humo de tabaco. Y existe la diferencia, un 34%, que están expuestos a otros riesgos que van a producir cáncer de pulmón, ¿cierto? Dentro de ellos, como bien has mencionado, está el humo de leña, ¿no? Y luego nos van a contar, ¿no?, cuáles son los otros factores de riesgo. Les voy a dar esta información en este momento y luego vamos con la doctora Natalia. A ver, más del 30% de hogares peruanos aún utiliza leña o carbón para cocinar en ambientes cerrados, aumentando el riesgo de aparición de cáncer de pulmón. La tasa de supervivencia en el cáncer de pulmón es una de las más bajas debido a que la enfermedad suele diagnosticarse en estadios avanzados. El tratamiento con inmunoterapia podría ser más efectivo que la quimioterapia para uno de los tipos de cáncer de pulmón. Hay dos tipos, ¿no? Primero, agradecer la invitación. Sí, ya no hablamos solamente de dos tipos. Inicialmente podíamos dividirlo en adenocarcinoma y carcinoma epidermoide, que es lo típico, ¿no? Pero ahora lo que se hace o lo que se intenta es
estratificar por grupos, es decir, hacer perfiles genéticos que te van a identificar qué tipo de cáncer de pulmón tienes. Ya no solamente son 2. Dependiendo de este tipo, ya uno puede individualizar el tratamiento, ¿no? Es como que haces un tratamiento a la medida de acuerdo a la expresión genética del tumor. Entonces, la inmunoterapia es para un subtipo, ¿no? Tenemos otros tratamientos, la quimioterapia es en general para todos los tipos, pero la inmunoterapia es para un tipo, y también tenemos terapia biológica, que es cuando tienes algún gen específico alterado, algún gen mutado. Entonces, se da un tratamiento que es dirigido, ¿no? Muy bien. Eso es lo que se intenta ahora. Generalmente aquí en nuestro país, ¿cuál es la edad de diagnóstico de esta enfermedad? En general el cáncer de pulmón se detecta ya en edades avanzadas, ¿no? El promedio más o menos son los 70 años. Adultos mayores. Sí, dependiendo, pues hay grupos que son más de riesgo, como se ha visto en América Latina, a diferencia de los países desarrollados o los países ricos, el tabaco no es la principal causa, ¿no? Hay otros detonantes que puede ser la exposición al humo de leña, puede ser la minería, la polución, hay mayor carga de radón en el ambiente, entonces eso va a incrementar la incidencia y probablemente ahí podamos encontrar una población un poco más joven. Claro. Más susceptible, pero en general son adultos mayores. Y aquí en nuestro país, que también la contaminación es bastante alta, sí. ¿no? A ver, vamos con este dato. Aunque a mayor edad existe mayor riesgo de aparición, el cáncer de pulmón aparece también en personas jóvenes, como decía la doctora, justamente porque están apareciendo otros factores de riesgo, entre ellos la contaminación, ¿no? Y la exposición a otros gases también. Sería importante remarcar en este tema, justamente en este estudio de América Latina, que son datos recientes, donde se ve de que las personas que no fuman, en particular las mujeres que están expuestas a los combustibles de biomasa, y como se manifiesta siempre, el humo de leña va a tener sustancias, principalmente los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que van a estar relacionados principalmente a poder desarrollar el cáncer de pulmón. Entonces, es en población más joven, las señoras mayores de 40 años, que están expuestas a ambientes cerrados y el humo de leña es inhalado constantemente. Estos son los estudios que se han hecho a nivel, sobre todo de Perú, Bolivia y Paraguay, donde se ha visto que el 13% de personas que están expuestas al humo de leña tienen un riesgo importante de hacer cáncer de pulmón. Por eso es que se ve en ese tipo de población de mujeres jóvenes, ¿no? Que están expuestas al humo de leña. Existen otros factores como el radón, como decía la doctora, el asbesto, y alguna literatura menciona que podría estar relacionada también al arsénico que está en el agua cuando esta no es purificada adecuadamente, y podría también tener un factor de riesgo. ¿Algo más para complementar? Sí, bueno, es lo que dice Katy, ¿no? O sea, de repente en nuestro país, bueno, falta hacer un mejor diagnóstico, falta estudiar un poco más las causas, pero en general en Latinoamérica no es tanto el tabaco, ¿no? Sino las condiciones de salubridad, más contaminación, el agua menos tratada, y eso también te va a elevar el porcentaje de presentación de cáncer de pulmón, ¿no? A eso, pues, es un grupo, digamos, no tan estudiado, y a eso le sumamos la presencia del tabaco, que justamente en Perú no es tanto como podría ser en otros países, ¿no? Y ahora, ¿podríamos ver cuáles son las diferencias entre los tipos de cáncer de pulmón? Ya. A ver, doctora. Vamos viendo a ver algunas fotografías para que le puedan ayudar su explicación. Decía usted que en realidad hay varios tipos, o sea, hay como que subtipos dentro de los tipos. Lo que pasa es que ahora, como estaba explicando, o sea, generalmente inicialmente el diagnóstico es histológico, ¿no? Va en base a las características celulares en un inicio, donde tú lo calificas si es epidermoide o si es adenocarcinoma. Ese grupo pertenecería a lo que son no células pequeñas. Y hay otro grupo que no es el cáncer de pulmón típico, ¿no? Que es el grupo de cáncer de pulmón de células pequeñas, que es otra historia totalmente diferente, otro tratamiento. Esos son dos grandes grupos. Del grupo de las células no pequeñas, que es el cáncer de pulmón del cual todos estamos familiarizados, lo que escuchamos más seguido, ahora lo que se hace es estratificar por grupos, ¿no? Se hacen paneles moleculares para buscar mutaciones específicas en los tumores. Estas mutaciones
nos van a permitir buscar un punto donde atacar, ¿no? Es como que tienes un punto débil, un punto donde tirar la bala. ¿No? Entonces, si tú tienes esa mutación específica, se han creado drogas que van y destruyen esa mutación. Al destruirla, se combate el tumor, ¿no? Por decirlo de alguna manera general. Entonces, las mutaciones principales son el EGFR, el factor de crecimiento ectodérmico, esa es una, la otra es el ALK, lo que ahora está muy en boga, que es el PDL1, que es la terapia para, el target para la terapia con inmunoterapia, ¿no? Esos son los principales. Y hay otros que tienen, por ejemplo, el KRAS, que también es una mutación, pero que, sin embargo, a pesar de que se expresa tiene una expresión muy alta en cáncer de pulmón, hasta ahora no se ha creado una droga, una vacuna que vaya en contra de ese punto en específico, de esa mutación. Doctora, ¿y usted cómo hace para explicarle al paciente para que lo pueda entender bien? Es que ¿no? es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. Porque hay muchas palabras técnicas ahí que tienen que siempre lo ponemos entender. como que buscamos un punto débil en el tumor, ¿no? Porque para que se desarrolle un tumor, pues como lo dijo Katy, hay alteraciones genéticas, fallas en la división celular. Y estas fallas se dan a raíz de que alguna proteína falló. Y esa proteína hace de que las células se multipliquen más rápido. Puede ser porque hay una mayor vascularidad, puede ser porque el ciclo celular se alteró. Eso puede ocurrir en diferentes puntos de la multiplicación celular. Entonces, estos son genes que son como activadores, que te van a dar el semáforo en verde para que el tumor crezca. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? O bueno, ¿qué es lo que se hace? Se crea una droga que va a ese punto específico, ¿no? A ese punto de división. Entonces, la droga va a ir, es como un misil. Tú vas a enfocar en tal punto y ahí va a ir esa droga. ¿No? Y luego más adelante... Eso vendría a ser en general la terapia biológica. Si hablamos de inmunoterapia, la inmunoterapia es parecido a lo que ocurre con las vacunas, ¿no? O sea, nosotros estamos familiarizados con la vacuna, por ejemplo, del tétanos, que lo que hace es que te ponen una parte del microbio que hace que tus propias células expresen mayores linfocitos para combatir un agente extraño, ¿no? Entonces, la inmunoterapia es algo parecido. Lo que hace es potenciar tus propios linfocitos, tus propias células, tus propias defensas para que identifiquen al tumor como un agente extraño. Claro. Entonces, lo identifican como que esto no pertenece a tu cuerpo, se activan, crean memoria contra ese antígeno, o sea, contra ese agente extraño, y van y lo destruyen. Bueno, no es tan fácil así, pero en líneas generales es eso, ¿no? Además, ya lo dice el nombre, ¿no? Inmunoterapia. No, muy bien, luego los doctores, las doctoras, pero nos van a explicar, ¿no? Si es que todos los pacientes son aptos, ¿no? Para este tipo de terapias, o cuáles son las restricciones. De repente, algún paciente que tiene una edad un poco más avanzada, si podría optar, ¿no? a qué tipo de terapia. Y enseguida, después de la pausa, vamos a ver cuáles son algunos síntomas del cáncer de pulmón, ¿no? Y las causas también. Atención, este es otro enemigo silencioso, ¿no? Al inicio no suele presentar casi síntomas. Estamos en vivo. Envíenos todas sus consultas a las redes sociales. Tenemos cuentas en Facebook y en Twitter y pueden llamarnos al 619-0670. Ya regresamos. Muy bien, vamos a presentarles cuáles son algunos síntomas de esta enfermedad que una vez más vamos a repetir, al inicio es bastante silenciosa. A ver, tos que no desaparece o empeora, dificultad para respirar, silbidos en el pecho, ronquera, infecciones recurrentes como bronquitis y neumonía, molestias o dolor en el tórax. Doctoras. Justamente en relación al cáncer de pulmón, que es una de las entidades, como decimos nosotros, que no da síntomas precozmente. El cáncer de pulmón en los estadios iniciales no da ningún síntoma por las características que tiene el tumor, ¿no? A veces está en el centro del pulmón, no está pegado a la pleura, entonces no da ningún tipo de dolor, y el paciente a veces es detectado cuando hace un chequeo, un screening por otras causas, y ahí se detecta el tumor o la lesión que puede haber en el pulmón. De tal forma que tos, cuando el paciente tiene tos, que es el síntoma más frecuente, pero en estadios avanzados, ¿no es cierto? La literatura reporta que el paciente que tiene tos persistente, que tiene disnea, dificultad para
respirar, que tiene tos con sangre, lo que llamamos nosotros el hemoptisis, acude al especialista para hacer el diagnóstico. Primero descartamos las enfermedades infecciosas y después se piensa en el cáncer del pulmón, de tal forma que a veces hay, por eso, un diagnóstico tardío de la entidad, ¿no es cierto? No se piensa de inicio en que puede ser un factor de riesgo importante. Por eso es que nosotros nos dirigimos a la población en el sentido de que si ustedes tienen tos, inmediatamente acudan al establecimiento de salud, háganse sus chequeos de rutina y sobre todo enfatizar en la gente que tiene factores de riesgo para que vayan precozmente a hacerse una evaluación. ¿Quiénes son esos pacientes que tienen factores de riesgo para tener cáncer de pulmón? Los pacientes que fuman. Fumadores mayor de 30 paquetes año o que han dejado de fumar 15 años, pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos pacientes que están en la edad de 59 a 70 años, esos pacientes sí deben hacerse un chequeo con medicamentos, con pruebas que tenemos ahora, como vamos a hablar posteriormente de la tomografía de baja dosis, que le va a hacer un diagnóstico precoz, que es lo que queremos nosotros llegar. Si el paciente ya tiene sintomatología florida, probablemente estamos hablando de estadios avanzados y donde los médicos no podemos dar mayores expectativas, manejar el tratamiento. Lo ideal siempre es hacer el diagnóstico en estadios precoces, ¿no es cierto? Exacto, así es, ¿no? Y bueno, vemos el cuadro ahí que pone cáncer de pulmón, algunos síntomas, pero como decía la doctora, nos estaba haciendo hincapié en cuáles son los factores de riesgo. Y justo, vamos a recapitular nuevamente para que quede claro cuáles son los factores de riesgo. A ver, atención, fumar. Y tenemos una consulta respecto al tema del cigarrillo. Exposición pasiva al humo del cigarro, exposición al humo del carbón o leña en lugares cerrados, exposición a asbesto, genética, edad, antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, el POC, lo que decía la doctora, ¿no? Y tenemos una consulta, doctora, ya en las redes sociales que les decía tiene mucho que ver con el tema del cigarrillo. Vamos a ver ahí. A ver, no la tenemos aquí. Era una que decía si el cigarrillo electrónico, que está muy de moda ahora, ¿no?, también podría a la larga llevar a que una persona tenga cáncer de pulmón. En un momento se pensó que una forma de que el paciente deje de fumar era hacerle que tenga acceso a los cigarrillos electrónicos. Las personas que vapean, que es lo que hacen cuando utilizan el cigarrillo electrónico viene lamentablemente diferentes concentraciones de nicotina y diferentes sabores. Ya se ha probado, las diferentes sociedades científicas, académicas, han probado de que los componentes que tiene el cigarrillo electrónico también producen cáncer. Y es más, con la evolución de la academia, se han reportado casos de muerte por consumir cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque el cigarrillo electrónico, además de tener estos aditamentos que son cancerígenos, va a producir neumonía lipoidea, porque tiene un componente de grasoso, ácido linoleico, que componen el cigarrillo electrónico, y eso produce en el paciente que vapea, llega al pulmón y se produce una neumonía lipoidea y llega el paciente a tener mucha dificultad respiratoria y puede morir por el consumo de cigarrillos electrónicos. De manera que sí, el cigarrillo electrónico ya está por las diversas academias proscrito, no se debe utilizar como una alternativa para dejar de fumar, y también está demostrado de que sí está en riesgo de producir cáncer de pulmón. Entonces, igual de nocivo que el cigarrillo convencional. ¿No? Muy bien, teníamos otra consulta, la de Madalie. Dice, ¿la fibrosis pulmonar puede terminar en cáncer? Esa es una pregunta muy interesante en relación a que el diagnóstico de fibrosis pulmonar también en nuestro país se hace de manera tardía. Existen actualmente la tomografía de alta resolución, que es el que prácticamente hace el diagnóstico específico de fibrosis pulmonar. Hay algunos estudios referentes, principalmente los estudios que sacaba el CHES, donde refieren de que un grupo de pacientes que tiene neumonía intersticial usual, que tienen MINE, etcétera, son tipos de fibrosis pulmonar, se les ha estudiado y se les tiene que hacer un seguimiento, porque algún grupo de estos pacientes pudiera ir a cáncer pulmonar, no siendo una causa-efecto. Por eso es que este grupo de pacientes debe hacerse un seguimiento muy estrecho, ¿no?, por el riesgo que pudieran tener, porque son pocos los estudios que están dando fehacientemente causa-efecto.
pero sí hay un riesgo probable. Entonces, la recomendación para estos pacientes que tienen este tipo de fibrosis, primero hay que diagnosticar el tipo de fibrosis que tiene, porque hay un diferente número de fibrosis pulmonares, de diferentes etiologías. Una vez que se ha diagnosticado, hay tratamiento para cada una de ellas que son diferentes y de acuerdo a eso hacer el seguimiento muy estrecho para detectar si en algún momento pudieran desarrollar cáncer de pulmón. Muy bien, doctora Valdivieso. No, totalmente de acuerdo con lo que dice el kit del asunto es identificar grupos de riesgo, ¿no? Y de acuerdo a los grupos de riesgo que nosotros mismos debemos saber si estamos en ese grupo para hacer la prevención, ¿no? Los chequeos más seguidos, continuos y tener síntomas de alerta. Ahora, básicamente es eso. ¿Qué relación tiene la vitamina E con el cáncer de pulmón? En el CHES salió un artículo donde decía de que los fumadores, por ejemplo, deberían de utilizar o deberían para evitar que les dé cáncer de pulmón a los fumadores pesados que fuman más de 30 paquetes al año, deberían de tomar vitamina C o vitamina E para evitar que vayan al cáncer de pulmón. Sin embargo, está probado de que eso no es así. No funciona. No funciona. Es más, a ese grupo de seguimiento que se les hizo, se determinó de que los que tomaban vitamina C tenían más riesgo de tener cáncer, de tal forma que no es una recomendación. Nuevamente volvemos a lo que habíamos conversado al inicio. El cáncer de pulmón, lo más importante es la prevención, buscar factores de riesgo y actuar en ese nivel, ¿no? Muy bien. A ver, ahora ustedes quizás me pueden sacar de esta duda. Estaba leyendo, ¿no?, en diversos artículos y decían que el cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer que menos se estudia en realidad en comparación con otros mucho más comunes como el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Aquí en Perú, ¿cómo estamos con eso? Lo que pasa es que la incidencia del cáncer de mama en el Perú probablemente sea más alta que el cáncer de pulmón. Entonces, por ahí que los estudios pueden ser mayores, pero en general en el mundo se estudia mucho cáncer de pulmón. Y en estos últimos años, en la última década, en realidad había una revolución en el cáncer de pulmón. Antes hablábamos de sobrevidas cortas, que menores de un año, ¿no? En cambio 6 ahora, meses, 8 exactamente, meses. En cambio ahora los pacientes llegan, como 25% te pueden llegar a 4 años, 5 años. O sea, hay nuevos tratamientos que te han revolucionado mucho los niveles de vida y los tratamientos. Y todo eso es en base a la investigación, ¿no?, a los estudios clínicos. De hecho, con la inmunoterapia hay una explosión de estudios clínicos y hoy por hoy es uno de los cánceres más estudiados. El cáncer de mama también, porque es un cáncer que tiene alta prevalencia, ¿no? Es el número 1 a nivel mundial. El cáncer de pulmón será el segundo o tercer cáncer que estamos hablando, pero sí, se estudia mucho, se estudia mucho. En Perú se estudia, ahora tenemos muchos estudios de investigación en base a inmunoterapia y a los nuevos tratamientos. Se estudia, claro que nos falta todavía afinar en el diagnóstico, sobre todo de lo que estábamos comentando, ¿no?, de que nuestra población probablemente sea un poco diferente a lo que normalmente leemos, claro, de los países desarrollados. Pero no, yo creo que vamos por buen camino. Muy bien. Ahora, usted comenta, ¿no?, que ahora las probabilidades de sobrevivir más, ¿no?, de vivir más, ha aumentado. Antes era 6, 8 meses, ahora ya pueden llegar hasta los 4 años. Pero ¿cómo es la calidad de vida de estas personas? Es que eso va a depender. Ajá. Como te decía, cuando hablábamos de cáncer de pulmón, y eso es algo que se ve mucho todavía en nuestro país, probablemente si tú ibas a una posta y te tocaba un médico general que no conocía mucho del tema, te diagnosticaba cáncer de pulmón y prácticamente te mandaba a tu casa, ¿no? Porque los tratamientos primero que no habían muchos y segundo que de repente no había el acceso. Ahora eso ha cambiado mucho, aún con quimioterapia los pacientes viven más, ¿no? Hay diversos tipos, hablando solamente de quimioterapia, se vive más, ¿no? Entonces ahí hay que un poco sensibilizar a la población y a los médicos de que existen tratamientos. Probablemente no lo hemos llegado todavía a curar, hay un pequeño grupo que se cura, pero es diferente no tratar que tratar. En la sobrevida vamos a ver diferencias, ¿no? La calidad de vida va a depender de dos cosas. Primero, del tipo de tratamiento y segundo, del estadio clínico de la enfermedad. Porque si tú tienes una enfermedad muy avanzada, probablemente la calidad de vida vaya en relación a las complicaciones de la misma enfermedad. O sea, dolor y dificultad pues para hacer tus actividades cotidianas propiamente del tumor.
Y la otra es relacionada al tipo de tratamiento que recibes. Si recibes quimioterapia, probablemente estés un poco más limitado. Si recibes terapia biológica, la calidad de vida es mucho mayor, con ciertas indicaciones especiales de cada tratamiento, ¿no? Pero en general son tratamientos muy llevaderos. Se ha evolucionado mucho en ese aspecto, ¿no? Hay mejores medicamentos para prevenir las náuseas, para prevenir la disminución de las defensas. Que los efectos secundarios. Se ha mejorado mucho. Tampoco es que hacen la vida totalmente normal, pero no me asombraría que algún día te cruces con alguien que esté tomando terapia biológica y no te des cuenta, ¿no? Sí, por eso es que ahora se trata de identificar lo que te comentaba, ¿no? Alteraciones genéticas en cada tipo específico de cáncer de pulmón para poder dar el tratamiento específico, ¿no? Porque si tú tienes alguna mutación, probablemente ese paciente pueda recibir terapia biológica y la terapia biológica es menos tóxica. Claro. O tiene toxicidades diferentes, porque la quimioterapia pues está relacionada a caída de pelo, a náuseas que restringen mucho la calidad de vida. La inmunoterapia tiene otros efectos secundarios que probablemente no tengan mucho que ver con la estética, pero son efectos, por ejemplo, endocrinológicos, ¿no? Te baja la función tiroidea, te puede dar un poco de sequedad de piel, que de repente son más manejables, pero también tienen su toxicidad. Y si hablamos de terapia biológica, también va a tener toxicidades específicas que puede ser, por ejemplo, diarrea, claro, ¿no? Al final cada uno tiene sus efectos secundarios. Claro, ¿no? Probablemente la quimioterapia sea la que tenga efectos más intensos, ¿no? Y que te dan... Y más visibles. Más visibles, exactamente, que te restringen un poco tu calidad de vida en relación a lo que te relacionas con la gente y que se van a dar cuenta si estás sin pelo de que estás con un tratamiento, ¿no? Pero en general son tratamientos que se llevan bien. Muy bien, perfecto. Hacemos una nueva pausa en el programa. Al volver, ¿cómo se diagnostica el cáncer de pulmón? Se lo contamos. Continuamos aquí en Junta Médica hablando y aprendiendo más sobre el cáncer de pulmón. Envíenos todas sus consultas porque estamos en vivo y pueden llamarnos al 619-0670. A ver, más datos. Las terapias son personalizadas, como decía la doctora Natalia Valivieso, en función del tipo de cáncer de pulmón y de las mutaciones genéticas de cada paciente. No, básicamente hemos estado hablando de 3 tipos de terapias: la quimioterapia, la biológica y la inmunoterapia. Pero antes de empezar con las terapias, vamos a ver el diagnóstico. ¿No, doctora? Sí. Como habíamos mencionado en relación al diagnóstico de cáncer de pulmón, vamos a empezar con todo lo que se le pide a un paciente, y generalmente es la parte analítica, hemogramas, esas cosas, y dentro de ello creo que en la población general empezamos en primer lugar con una radiografía de tórax y inicialmente podemos continuar con una tomografía. Generalmente se pide en los pacientes, ya que es una población en general mayor de 60, 70 años, una tomografía de tórax contrastada. Para ello hay que pedirle una creatinina previa y luego que hemos hecho esta tomografía vamos a ver qué prueba es la que se realiza para poder tomar la muestra. Empezamos con un procedimiento que se llama la broncoscopía, que es un procedimiento sencillo, es como hacerse una endoscopía, pero al pulmón. Se ingresa con un pequeño tubito a través del bronquio, se llega con una camarita. Claro, con una cañita, un tubito pequeño que es el broncoscopio, y se llega a la vía aérea, se llega al pulmón y, como están viendo ustedes en la imagen, se puede... con una pinza de biopsia se toma la muestra del tumor. Sí es importante remarcar para nuestra audiencia que nos dice, no, doctora, pero eso me puede hacer que se esparce el pulmón. Totalmente falso, eso no es así. Hay que hacer el diagnóstico, se toman varias muestras con este procedimiento de broncoscopía, hay que hacer cepillado, aspirado, y esa muestra se va a enviar para poder hacer un estudio minucioso del tipo de tumor que es, ver qué tipo de mutación tiene o no. Eso es una parte. Ahora, los pacientes que se van a someter a esta prueba que le estamos viendo ahí en la imagen, ¿deben ir en ayunas? ¿Cómo deben prepararse para esta prueba? Claro, previamente a eso, una vez que el médico ha visto ya las tomografías y ve que el procedimiento para esa localización del tumor es la broncoscopía, se le dice al paciente que tiene que ir en ayunas, tiene que ir acompañado, tiene que firmar un protocolo, se le pide unas pruebas de
cómo está su función de la parte de sus plaquetas, hay que ver si no tiene un trastorno de coagulación, se le explica al paciente de que es un procedimiento invasivo, que puede tener algunas complicaciones que son manejadas y que el paciente debe ir y debe estar con una persona por el riesgo de que pueda pasar algún tipo de complicación, que es lo menos frecuente. El paciente se hace el procedimiento generalmente en forma ambulatoria, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con este paciente se hace una serie de pruebas, no solamente para descartar la parte de inmunología, la parte, perdón, de la biopsia, sino también para hacer en nuestro país, por la alta coexistencia de tuberculosis y cáncer, también les pedimos las baciloscopías para descartar que pueda haber esta coexistencia, que es menos frecuente. Eso es cuando el tumor está localizado en la parte central, ¿no? O sea, tráquea, bronquios mayores, en la parte del ilio. Pero si la lesión está localizada en la parte de la pleura periférica del pulmón, ahí el procedimiento para hacer el diagnóstico es la VIPA, ¿no? Que es un procedimiento que se hace también generalmente en forma ambulatoria, se hace con una agujita, se ingresa a través del tórax y con eso se puede tomar la muestra, que igual va a tener el mismo manejo de procedimientos para poder hacer un diagnóstico histológico de mutaciones y de acuerdo a eso se va a definir qué tipo de tumor. Acá tenemos, ¿no?, la mitad de un pulmón. Usted decía que la primera prueba era cuando el tumor se encontraba en el centro del pulmón. Tenemos, este es la mitad del pulmón, ¿no es cierto? Pongamos que acá está la tráquea, si ponemos el broncoscopio, que es como una cañita muy fina, va a ingresar por la tráquea y si el tumor está localizado en esta parte, entonces para nosotros es muy fácil de poder llegar con el broncoscopio, con la pinza, hacer una pequeña biopsia y con eso se saca la muestra, ¿no es cierto? Cuando está localizado generalmente en la parte central, o si tenemos acceso para hacer una biopsia transbronquial con guía tomográfica, también se ingresa y se puede realizar la biopsia en este lado. Pero si el tumor está periférico, muy pegado a la parte de la pleura, donde va a ser difícil tener acceso por el broncoscopio, ahí es donde se refiere de que hay que hacer por intermedio de una agujita, que es la VIPA o el TruCurt, se ingresa muy cercano al tumor y se hace este procedimiento que es bastante sencillo y que hace el diagnóstico definitivo teniendo la parte del tejido, que es lo que nosotros queremos, ¿no? No solamente a veces es el cepillado o el aspirado, sino el tejido, que es lo que se necesita para hacer el diagnóstico histológico, para hacer el diagnóstico de inmunohistoquímica y para hacer el diagnóstico de las mutaciones, que es lo que ameritan los oncólogos para hacer una terapia dirigida, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos principalmente a dejar... esos son los procedimientos que se hacen. Existen nuevos procedimientos actualmente con videos, el EcoBus que se hace igual con videos específicos para poder detectar y hacer las biopsias más pequeñas a los ganglios mucho más pequeños, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a dejar nuestro pulmón en su sitio. Mientras, vamos con otra consulta en las redes sociales. ¿Con cuál vamos? Con la de Verónica Beltrán. Dice, buenos días, ¿el cáncer de pulmón también se puede tratar con la alimentación nutrigenética? Ya lo respondió tu, Katy. ¿Perdón? Dice, ¿el cáncer de pulmón también se puede tratar con la alimentación nutrigenética? Como digo, nuevamente se remarca de que hasta ahora las guías recomiendan de que el tratamiento debe ser el establecido por las academias, no hay un tipo de alternativa, todo eso ya ha sido... ¿En qué consiste esa alimentación nutrigenética? La verdad que nosotros no tenemos familiarizados esos temas, pero en realidad, como le digo, lo que se decía antes de la vitamina C, la vitamina E, los antiinflamatorios no esteroideos, los inhaladores como antiinflamatorios para el tratamiento del cáncer, que se decía de que podía ser una alternativa y estudios grandes que se han hecho, eso está totalmente descartado, no tiene nivel de evidencia, con el cual nosotros podemos decir a los televidentes sí pueden tratar con esto, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Juanjo Guerra dice, ¿el humo producido por el espiral matamosquito produce cáncer o es inocuo para los humanos? Lo que no se ha probado en relación a este tipo de humos, lo que recomienda en realidad es de que en los humos tóxicos en general, cualquier tipo de humo en un ambiente cerrado,
uno va a inhalar y va a producir un incremento importante de la temperatura del bronquio y eso va a producir alteraciones a nivel celular. De tal forma que científicamente no hay estudios, metaanálisis que eso específicamente te produzcan, pero lo que se recomienda es que se debe evitar humos y gases tóxicos inhalados en general. Por eso es que decía, por ejemplo, los estudios en relación al humo de leña, las personas que cocinan con humo de leña están más de 100 horas expuestas en habitaciones cerradas al humo de leña, tienen riesgo de tener cáncer de pulmón, sí, porque el humo de leña tiene aproximadamente más de 32 compuestos y dentro de estos los que son cancerígenos que van a producir humo de leña. De eso sí hay estudios a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Claro, ¿no? Y las familias que viven en esas condiciones dicen, pero ¿qué hacemos si no tenemos otra forma? Felizmente, en relación a eso, hay algunos estudios que se han hecho por la gente de las universidades, de las distintas universidades, donde están dando alternativas de que las personas que viven en esos ambientes de humo de leña tienen acceso a tener dos alternativas, ¿cierto? El poder poner ventanas en las cocinas, explicarles a las personas, se ha estado haciendo con la gente de las universidades, para explicarles que solo el hecho de ventilar esa habitación hace de que el humo no sea tan tóxico para las personas y podamos de alguna forma reducir la alta ingestión de combustibles de biomasa que va a perjudicar a los pulmones de nuestros pacientes. ¿Y la otra forma? Esa es la principal forma, ¿no es cierto?, que se hace en relación a los... La otra forma es lo que se está manejando en algunos lugares, es que no sea solamente mejorando el ambiente, sino dándole la alternativa de que puedan cocinar con otro tipo de combustión, ¿no? De repente cocinas a gas o cocinas que no produzcan tanto humo de leña. Claro, ¿no? Y gas tenemos ya bastante. Claro, aquí, lo que pasa es que en la parte de la serranía, donde es difícil, nosotros hemos conversado con la gente que vive allá, o sea, es difícil dejar la costumbre de trabajar con humo, de cocinar con humo de leña, es una costumbre bien arraigada, o sea, para eso es el tema de la educación constante, el conversar con ellos y explicarles de que ese riesgo existe y que van a terminar necesariamente con este tipo de cáncer, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en la imagen una señora que está cocinando, ¿no?, a leña. ¿Esta ventanita así de pequeña sería suficiente o tendría que ser más grande? Lo que se recomienda es poner una especie, y eso es lo que se ha conversado con la gente, es poner una especie de chimenea, ¿no?, que centre el humo y que pueda jalar. Y aparte de eso, el poner también las ventanas que de todas maneras van a disminuir la cantidad de combustión que el paciente va a inhalar, de todas maneras. Claro, ¿no? Una chimenea, una especie de una campana. Claro, sí, eso es lo que se está recomendando. En realidad es una sugerencia que se hace para los países de Latinoamérica, ¿no? Muy bien, y nos vamos con la última consulta ya antes de irnos a la pausa, pero tenemos más todavía. A ver, la de Ramón Castilla dice, buenos días, yo trabajo con todo lo que es pintura. También son materiales altamente tóxicos. Al respecto, quiero una explicación, dice, si hay alguna relación con nuestro tema del día. Nosotros tenemos un grupo de pacientes que evaluamos justamente con esto y preguntamos, siempre he estado en contacto con anilinas, con pinturas, porque los compuestos de estos materiales lo que producen en primer lugar en los pacientes es neumonitis alérgica, ¿no es cierto? O sea, el paciente inhala, produce una gran inflamación de la vía aérea. Cuando el paciente no utiliza lo que recomendamos nosotros para algunos artistas, ¿no es cierto?, de que deberían de cubrirse al momento que pintan con unas mascarillas para que en alguna forma los pueda proteger. Pero de hecho sí les produce el tema de las alergias. Por eso es que recomendamos de que si es la primera causa de su malestar, que consulten a los especialistas para ver qué es lo que tiene. Si ha empezado con un problema de neumonitis alérgica por la pintura, y hacerle un seguimiento, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, una más y ya nos vamos a la pausa. Julia Medina llamó desde Jesús María. Tengo un nódulo pulmonar que ha crecido 1 milímetro en un año. Dice que actualmente es de 3 milímetros. Me han dicho que este embrión cancerígeno se debe operar. ¿Existen otros exámenes para estudiar el tumor sin necesidad de intervenir quirúrgicamente? Lo que pasa es que por el tamaño es muy difícil decir que no es maligno, ¿no? Ahora, si está creciendo, es mejor sacarlo. De forma quirúrgica. De forma quirúrgica, porque, por ejemplo, tenemos el PET scan, que es para determinar, nos acerca más hacia decir si es maligno o no, pero tiene un corte de tamaño. Es
3 milímetros es muy pequeñito, no se puede ver bien las características, tendría que tener por lo menos 7 milímetros, 10 milímetros para poder mejorar la descripción. Entonces, si está creciendo es mejor retirarlo si está en una zona que es accesible, ¿no? Muy bien. Ahora, que crezca un milímetro al año. Esa es otra pregunta que habría que hacerle, ¿no? ¿Con qué prueba lo he evaluado? Porque de ese tamaño es muy difícil determinarlo. Claro. Muy difícil, ¿no? Entonces, tendríamos que tener un poco más de datos para saber qué prueba ha utilizado para determinar que ha crecido. Y la otra cosa que tiene que utilizar el mismo examen diagnóstico, ¿no? O sea, si se le evaluó con tomografía, el seguimiento tiene que ser con tomografía. No puede cambiar de una prueba a otra porque son diferentes técnicas. Eso es importante. Muy bien, lo apuntamos. Muy bien, pausa en Junta Médica. Al volver, ya regresamos con lo último del programa y más consultas todavía. Más consultas en el programa. A ver, doctoras, Emily dice, buenos días, ¿fumar cannabis produce cáncer? ¿Es más dañino que fumar un cigarrillo? En realidad, cuando hablamos de cannabis y la posibilidad de que este produzca cáncer, no hay múltiples trabajos de metaanálisis si es que produce. Pero de todas maneras, lo que va a producir en la vía aérea es un trastorno inflamatorio obstructivo del pulmón. Entonces sí va a haber una alteración. Y quisiera aprovechar la pregunta para poder explayar en el sentido de que no todas las sustancias que uno inhala van a ir directamente a producir cáncer, sino, por ejemplo, esto puede producir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que es una antesala, por decir, una enfermedad a la que se debe monitorizar para poder diagnosticar precozmente cáncer de pulmón. Si yo diagnostico enfermedad pulmonar obstructiva crónica producida por la inhalación de sustancias, humos, gases tóxicos, y lo voy monitorizando, el diagnóstico es sencillo. ¿Quiénes tienen EPOC? Pacientes mayores de 40 años que tienen tos, disnea y que acuden al centro de salud porque tienen eso. Se les hace una espirometría, que es un procedimiento que consiste en soplar, se hace el diagnóstico del EPOC y a esas personas se debe hacer el seguimiento. Porque en algún momento, eso ya lo reporta la literatura, pudiera desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, si está consumiendo cannabis, hay que hacerse pruebas de función pulmonar, hay que hacerse espirometría, hay que hacer un seguimiento. Si tiene problema obstructivo, hay que dar tratamiento y hacer un seguimiento para detectar si en algún momento pudiera tener la posibilidad de tener cáncer de pulmón, ¿no? Que está directamente relacionado. Muy bien, vamos con más consultas. Carolina, a ver, dice, buenos días, a mi hermana le han aparecido 3 nódulos en el pulmón de aspecto metastásico de 2 milímetros y dijeron que lo mejor era la operación, pero antes tuvo un osteosarcoma en la pierna, por lo cual se la amputaron. Quisiera saber si es riesgosa la operación. Osteosarcoma, ¿qué es osteosarcoma? Osteosarcoma es un tumor derivado de los huesos. Ajá. Entonces probablemente ese no es un cáncer de pulmón, sino que las lesiones que están ahí en el pulmón, las 3 lesiones que describe, son producto de una metástasis del osteosarcoma. Si son 3 lesiones, y según lo que dice ahí no son muy grandes, la idea es abordarlas y sacarlas, ¿no? Y posteriormente a eso dar tratamiento con quimioterapia. Pero sí, si se pueden resecar deberían hacerlo, deberían sacarlas. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, en realidad siempre hay riesgos en la cirugía, pero con un cirujano experto esos riesgos son mínimos, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. A ver, ¿tenemos más consultas? De momento no. Muy bien, continuamos. Ahora, yo le quería preguntar a la doctora Natalia, ¿no? Decíamos que, que hay diversos tratamientos, pero una persona, por ejemplo, que es detectada con cáncer de pulmón a los 75 años, ¿no? O sea, ¿es conveniente realmente que se someta a un tratamiento de estos? O mejor dicho, ¿cuáles son los riesgos que puede tener? Porque hay muchos médicos que dicen, no, mejor dejarlo ahí, ni tocarlo. Sí, justamente eso es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De que muchas veces dicen, no, ya tiene cáncer de pulmón y es como que ya, te pusieron una etiqueta y nadie te la quita. Eso no es así, porque ahora cuando hablamos de 75 años, 70 años, ya no estamos hablando de que eres un anciano. Va a depender mucho de tu calidad de vida que hayas tenido previamente, si eres una persona que tiene una buena reserva, que has hecho ejercicio, una nutrición sana,
tenemos un paciente que probablemente nos va a aguantar mucho mejor los tratamientos. Va a depender también de eso, ¿no? De cómo llegas tú a un cáncer de pulmón. Esa es una. Y dos, que ahora los tratamientos en realidad, inclusive la quimioterapia a los 75 años se puede dar perfectamente, porque no son tan nocivos como podrían haber sido antes, ¿no? Hablamos de una década o más atrás. Son tratamientos que son bastante tolerables, si hablamos específicamente de la quimioterapia, y si ya hablamos de los nuevos tratamientos, que puede ser la inmunoterapia o la terapia biológica, todavía más. Son tratamientos que, bueno, siempre van a dar efectos secundarios, pero son bastante llevaderos. Menos agresivos. Menos agresivos, y va a depender mucho también del perfil, porque cuando tenemos ya un paciente con 70 años, ya viene con comorbilidad. Exacto. Puede tener hipertensión, diabetes, ¿no? Colesterol. Son pacientes fumadores a veces que tienen mucha sintomatología. Entonces, todo eso hay que identificar bien frente a qué tipo de paciente estamos para poderle proponer. Porque, por ejemplo, si decimos la inmunoterapia, si bien es cierto, puede tener otros efectos adversos, los tiene, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene antecedente de una enfermedad autoinmune, probablemente no sea el mejor candidato para darle inmunoterapia, ¿no? Mientras que si tenemos una paciente que tiene una mutación específica del EGFR, mujer, el tratamiento sea la terapia específica biológica. O sea, va a depender mucho de frente a quién estamos y qué mutación tiene. En general, como había dicho, la quimioterapia es para todos los tipos de cáncer, y aún así se tolera bastante bien. Yo he tenido pacientes que pasan los 80 años, ¿no? Y son pacientes que, por ejemplo, tenían un régimen de haber hecho ejercicio toda su vida o de haberse nutrido bien. Entonces tienen una vida saludable que finalmente va a contar con que tú puedas tolerar mejor un tratamiento. O sea, por eso tenemos que cuidarnos siempre, ¿no? Y en general, sí, los tratamientos son muy tolerables. Ahora, hablar de 70 años ya no es como antes. ¿No? Tú puedes tener un paciente de 70 años muy bien parado, hasta de 80, que juegan tenis, que corren, que van al gimnasio. Claro. O sea, como que también puedes tener uno que ha vivido muy mal y se nota, ¿no? Muy bien. Ya ven la importancia, ¿no?, de un estilo de vida saludable, luego con los años, ¿no? Ahí están los resultados. En ese contexto de la pregunta de la paciente es mayor de 70 años. Los adultos mayores, ¿no? Justamente creo que es importante remarcar para la seguridad de los pacientes que acuden a nuestra institución. En el INEM tenemos el trabajo multidisciplinario, donde, como bien dice Natalia, se enfoca al paciente y los especialistas nos reunimos para evaluar los casos, ¿no es cierto? Y viendo todas las comorbilidades que tiene el paciente, se les hacen todas las pruebas que necesita un paciente, como por ejemplo si ese paciente es un paciente que va a ser sometido a cirugía, que tiene más de 70 años y además tiene EPOC o tiene alguna otra comorbilidad, entonces la multidisciplina de los médicos que trabajamos ahí en la institución se reúnen y definen cuál es la mejor conducta, cuál es el mejor tratamiento para que ese paciente vaya en las mejores condiciones al tratamiento que va a recibir, ¿no es cierto? Quirúrgico, radioterapia o tratamiento biológico, ¿no? Entonces, con eso nosotros hacemos de que nuestro paciente vaya en las mejores condiciones y tenga la mejor calidad de vida en lo que se refiere a la expectativa que va a tener. O sea, por eso es que, como dice Natalia, ese paciente de 70 años sí, pues, ¿no?, va a tener un buen apoyo multidisciplinario, ¿no? Sí, tiene elección, mejor dicho. Claro. Muy bien. A ver, vamos con más consultas. ¿Cuál era? La de Célida. Dice, buenos días, tengo bronquitis crónica y asma bronquial detectada hace 3 años. Fui tratada con corticoides y broncodilatadores, llegando a mejorar en el momento. En estos tiempos, dice, estoy con resfríos recurrentes y siento que mis pulmones silban al momento de toser. ¿Es posible que pueda tener riesgo de desarrollar cáncer de pulmón? En cuanto al problema de asma bronquial, como nosotros sabemos, el asma bronquial es una enfermedad prevalentemente en gente joven y en niños, ¿no es cierto? No se ha probado o no está aprobado todavía por los estudios, no hay metaanálisis que indiquen que directamente la persona que va a tener asma pueda tener riesgo de pulmón.
Lo que sí se recomienda es de que las personas que tienen asma, esa persona que tiene tos con flema, que le silba el pecho, que no puede dormir en la noche, que cuando se ríe tose, ¿no es cierto?, se haga un diagnóstico adecuado de su asma para ver qué tipo de asma tiene, si es un asma controlada, no controlada, de acuerdo a eso reciba su tratamiento. El asma no se cura, el asma se controla con el tratamiento de broncodilatadores, que es para el silbido, para el manejo del síntoma, y los tratamientos controladores que pasan por un medicamento que es un corticoide con un broncodilatador de larga acción, que va a hacer que el paciente tenga un adecuado manejo y no esté todo el tiempo el pulmón inflamado. Si tú tienes un asma que todo el tiempo está inadecuadamente tratado, este paciente lo que sí está probado es que puede ir a hacer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? En el tiempo se deforma el pulmón, en el tiempo hay una alteración del aparato mucociliar, que es para limpiar la vía aérea, se altera y entonces sí puede tener consecuencias de disminuir la calidad de vida del paciente. Lo que se recomienda es que el asma debe ser perfectamente tratado, no está relacionado en este momento todavía como una causa de cáncer. Lo que le recomiendo a nuestra televidente es de que vaya a su neumólogo, se haga su espirometría, se haga su prueba de asputo, su tomografía y reciba su tratamiento broncodilatador y su tratamiento controlador, ¿no es cierto?, para tener una buena calidad de vida, puede ir al cine, pueda practicar ejercicios, pueda tener una calidad de vida adecuada, que es lo que actualmente los pacientes con asma tienen, por eso han ganado más de 10 medallas en las Olimpiadas que han participado, ¿no?, a nivel mundial. O si no, que la busque usted, doctor. A ver, vamos ya con las recomendaciones finales. Esta, una de las más importantes. A ver, dice, alejarse del tabaco es la principal recomendación para prevenir o reducir los riesgos de cáncer de pulmón. Yo creo que dentro de justamente este artículo del Economist y como dice la literatura mundial, uno de los puntos prioritarios para el enfoque de cáncer de pulmón es, primero, disminuir la tasa de tabaquismo. Segundo, un diagnóstico precoz de cáncer de pulmón. Y creo que el disminuir el tabaquismo, la población que fuma, nosotros hemos visto que en Latinoamérica es 64%, pero las campañas de tabaquismo, el Perú está dentro de lo que es el convenio marco, estamos trabajando en lugares donde no se debe fumar, tenemos todo el derecho nosotros como personas si en un restaurante fuman, decirle que no fumen porque la ley nos ampara y no queremos ser fumadores de segunda mano, que claro, también tenemos riesgo de tener cáncer de pulmón. Entonces, sí creo que tabaquismo es el tema que se debe evitar para tener como factor de riesgo para el cáncer de pulmón. En Japón, por ejemplo, doctora, está prohibido fumar en los espacios públicos, ¿no? A diferencia de aquí en los espacios públicos todo el mundo fuma, no fuma en la calle, no fuma en el parque, ¿no? Pero allá está prohibido, justamente porque no contamine a otras personas que no fuman y se convierten en fumadores pasivos. Claro, pero hemos empezado con el convenio marco que se prohíbe fumar en lugares cerrados, por lo menos ahora ya hay respeto. Antes había áreas de no fumadores en los aeropuertos, en los cines, y era igual, ¿no? Que en los restaurantes, fumabas, ¿no? La gente claro, también fumabas en un lugar y igual te venían contaminando. Entonces yo creo que sí, la educación para que no se adopte esa costumbre de fumar, ¿no es cierto?, en nuestro país. Estamos tratando de que sea mucho más intenso y empezar no solamente con adolescentes, que es donde empiezan a fumar, sino también con la población más pequeña para que pueda tener el concepto de que fumar hace daño definitivamente y produce cáncer de pulmón. Y encima afecta a la economía. Así es. A ver, doctora Valdivieso, más recomendaciones que usted daría. Bueno, yo creo que siempre nosotros mismos tenemos que saber cuál es nuestro riesgo, ¿no? Y de acuerdo a eso, tener la costumbre de los chequeos y que nos quitemos un poco la idea de que el cáncer de pulmón pues es algo que no tiene manejo, ¿no? No tiene solución. No tiene solución, y eso lo digo porque depende quién te vea, depende dónde te vean, probablemente si te ven en un médico general tenga esa idea, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la opinión del experto y tener en cuenta que ahora hay muchos tratamientos que cada vez están más individualizados. Y bueno, una vida sana, ¿no? Por supuesto, lo volvemos a recalcar. Estilo de vida saludable, desde ya, nunca es tarde, ¿no?
Así es. Bueno, si empezamos jóvenes, mucho mejor todavía. Y de niños ya ni les cuento. Muy bien, doctoras, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa, ¿no? Arrancando una nueva semana saludable. Mañana los esperamos, como siempre les digo, 9 en punto. Estamos de regreso en sus hogares. Chao.